Bien, empezamos la parte C, que es equilibrio sólido. ¿Qué llamamos equilibrio sólido? Nosotros tenemos un depósito y con un determinado nivel de agua donde su superficie está horizontal. Si le aplicamos un movimiento angular, una velocidad angular, cuando esa velocidad alcanza un valor constante, la superficie curva que forma, ¿no es cierto?, el líquido, queda como inmóvil, o sea, toda la masa se considera que se comporta como un sólido, siempre y cuando, como decimos, la velocidad angular sea constante. Entonces lo que necesitamos saber es cómo determinar esa superficie curva con la que ha quedado el líquido dentro del depósito. Entonces lo que se hace es considerar en el plano, por una cuestión de simetría, en el plano colocamos un eje coordenado donde el origen de ese eje coordenado se encuentra en correspondencia con el punto donde la superficie curva corta al eje de rotación. Entonces, tendremos el eje X de manera horizontal y el eje Z que estará representando las alturas. Entonces, lo que buscamos es, a través de la aplicación de las ecuaciones de Euler, es encontrar la forma o una ecuación que me pueda dar la superficie curva del líquido. Entonces, tenemos la ecuación acá que dice que la presión sobre gamma, o sea, la presión en cualquier punto dentro del líquido, será igual a la velocidad angular constante por el x cuadrado sobre 2g menos z. X, entonces repetimos, viene a representar el radio de ese depósito. Si yo quiero conocer la superficie, esa P sobre gamma, esa presión será la presión atmosférica, por lo tanto será igual a Z. Entonces, despejando Z, que es el valor de las alturas que me van a permitir conocer la forma de la superficie del líquido, es igual a la velocidad angular al cuadrado sobre 2g por el x cuadrado. X será un radio interno y si quiero conocer la altura, ¿no es cierto?, del líquido sobre las paredes del depósito, obtendré que X es igual a R, el radio del depósito, siempre tomado desde el eje coordenado X como se muestra en la figura. En el ejercicio 12 vamos a ver una aplicación de lo que es equilibrio sólido. Dado un recipiente cilíndrico de diámetro D igual a 0,5 metros y una altura total H de 1 metro, con un volumen de agua B0 igual a 0,1 metro cúbico, sometido a una velocidad N de 120 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué tenemos? Un depósito, como vemos ahí en el esquema, con un determinado nivel de agua que no conocemos. Conocemos solamente la altura del depósito, el volumen y el diámetro del depósito. Una vez que se aplica la velocidad angular, ¿sí?, lo vemos en el esquema que está a la derecha, aplicamos la velocidad angular constante, el líquido comienza a girar y cuando alcanza el equilibrio, ¿sí?, decimos que se forma esa curva y el líquido queda como inmóvil, como si le sacáramos una foto. Y solamente en esas condiciones podemos aplicar hidrostática. Entonces, fíjense que hemos dividido el volumen total B0 en dos volúmenes. Un volumen que yo tengo sobre el eje coordenado, que dijimos que su origen lo hacemos coincidir con la curva, ¿no es cierto?, con la superficie de la curva cuando intersecta el eje de rotación, hacia arriba. Y un volumen que está por debajo de ese eje hasta el fondo del depósito. Entonces, eso nos está separando en una altura ZR, que es la que obtengo a través de la ecuación de equilibrio sólido, que es la altura, en este caso, al estar referida al radio, es la altura sobre las paredes del depósito, y el H0, que es la altura que yo tengo entre este eje y el fondo del depósito. Entonces, el ejercicio me pide determinar esa altura H0 y además la velocidad para que la parábola toque el fondo del depósito, o sea, el H sub 0 es igual a 0, pero que no vuelque agua.
Y en la tercera parte el ejercicio pide determinar cuál es la velocidad máxima antes del vuelco de agua, justo digamos en el límite. Entonces, calculo en estas condiciones que me ha dado de velocidad, ¿sí?, y de datos del depósito, qué altura toma el agua sobre el depósito. Y es el cálculo que vemos abajo, donde z es igual al omega cuadrado por el r cuadrado sobre los 2g. En esta ecuación de equilibrio sólido, la velocidad tiene que ingresarse con unidades de radianes por segundo. Por lo tanto, a nosotros nos está dando la velocidad en revoluciones por minuto. Para pasarla a radianes por segundo, lo que hacemos es multiplicar esa velocidad en revoluciones por minuto por 2pi sobre 60. Y ahí obtenemos omega como 12,56 radianes por segundo. Entonces, si yo quiero obtener la altura z en el borde, ¿no es cierto?, en las paredes del depósito, aplico la ecuación. Velocidad angular al cuadrado por el radio r al cuadrado sobre 2g. Acá este r pequeño sería para una altura, si yo quisiera conocer una altura intermedia, desde el eje de rotación hacia las paredes del depósito. Si la quiero conocer en las paredes del depósito, r minúscula sería igual a r mayúscula, y por lo tanto ese 8.04 por r cuadrado lo multiplico por el radio que me está dando como dato, que son los 25 centímetros. Entonces me va a quedar que la altura sobre el depósito que toma la curva es igual a 0,5. Cuidado, siempre esa altura es desde el eje coordenado que dijimos que su origen coincide con la intersección entre la superficie curva y el eje de rotación. Si yo he obtenido un ZR de 0,5 metros, o sea de 50 centímetros. Entonces, vamos a la primera parte del ejercicio, donde me pide calcular el H0, o sea, la distancia entre el eje coordenado y el fondo del depósito. ¿Cómo lo voy a obtener? La otra ecuación que tengo que me puede servir es en función del volumen B0. Dijimos que el volumen B0 es la suma del volumen 1 y del volumen 2 porque no tengo pérdida de agua, no hay vuelco. Entonces se separa en estos dos volúmenes, 1 y 2. El volumen B2 será el cilindro que yo tengo por debajo del eje coordenado. Entonces será la base del depósito, que será el pi por radio al cuadrado, por la altura, el H0. Pi por radio al cuadrado por H0 me da el volumen 2. El volumen 1 lo voy a determinar valiéndome del eje de simetría. O sea, yo considero la mitad del cilindro que tengo por arriba del eje coordenado, y esa mitad de cilindro, en forma, digamos, aproximada, me va a representar las dos porciones que yo quiero conocer que están rayadas, donde está el B1. Entonces, la mitad de ese cilindro me reemplaza o me, de alguna manera simplificada, a las dos porciones. Entonces, ese volumen contenido ahí, en esa mitad de cilindro, será el pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es la mitad de la base, por la altura ZR. Y es lo que observamos en la primera ecuación. B0 igual a B1 más B2. B1 dijimos pi por radio al cuadrado sobre 2 porque es la mitad del cilindro por el ZR. Todo ese volumen, dijimos, volvemos a repetir, que está representando las dos porciones que yo quiero conocer de una manera aproximada. El B2 es el volumen que tengo por debajo del eje coordenado, que es el pi por radio al cuadrado, la base del cilindro por el H0, que es la altura, y me da el volumen. Quiere decir que el B0, sacando factor común pi por radio al cuadrado, me quedará entre paréntesis el H0 más el ZR sobre 2. El ZR ya lo habíamos determinado en las condiciones que me presenta el ejercicio, ¿no es cierto?, los datos, y por lo tanto de esta ecuación del volumen, como yo conozco el volumen inicial B0, que el dato es que son 0,1 metros cúbicos, despejo
el H0. Entonces el H0 quedará en función del B0 sobre pi por radio al cuadrado menos el ZR sobre 2. Reemplazo por los valores de B sub 0, del radio y del Z y obtengo que el H0 es igual a aproximadamente 0,26 metros. O sea que H0 son 26 centímetros y el ZR son 50 centímetros. Ahora en la parte B del ejercicio me pide determinar la velocidad cuando la parábola toca el fondo, o sea, el h sub 0 es igual a 0, la parábola toca el fondo, con lo cual obviamente las alturas en las paredes del depósito van a ser mayores, pero me pide como condición que no vuelque agua. Entonces, yo la velocidad es la que necesito conocer. Y la ecuación que tengo es la ecuación de equilibrio sólido. Con otra ecuación tendría que poder determinar el ZR. Entonces, la otra ecuación que yo voy a utilizar nuevamente es la del volumen, que es el dato que tengo. En este caso, no tengo un volumen como recién por debajo del eje. Ahora el eje de coordenadas corresponde con el fondo del depósito, porque hemos dicho que el H0 va a ser igual a 0, el H sub 0. Entonces, nuevamente hago esta simplificación de considerar la mitad del depósito, ¿sí?, como una representación de las dos porciones que tengo que determinar. Entonces, la mitad del depósito va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es la mitad de la base. Por la altura ZR va a dar el volumen de esa mitad del cilindro, que representa a las dos porciones. Entonces, despejo ZR me quedará como 2 por el B sub 0 sobre pi por radio al cuadrado. Resulta que esta altura me da 1,02, mayor a la altura que me daba como condición el ejercicio, que el h es igual a 1 metro. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como me está pidiendo que no vuelque agua, entonces yo ahora le impongo, dicho entre comillas, que el ZR va a ser igual a la altura del depósito. O sea, ya tengo una idea de cuánto puede llegar a ser el valor y por lo tanto voy a decir, bueno, el ZR directamente va a ser igual a la altura del depósito para que no desborde agua. Entonces, directamente tomo la ecuación de equilibrio sólido y despejo el omega, que me va a quedar igual a la raíz de 2 por g por el ZR igual a h, la altura del depósito, sobre el radio al cuadrado. Entonces obtengo una velocidad de 17,72 radianes por segundo. Esa velocidad es una velocidad máxima aproximada. Es una forma de obtener rápidamente cuál sería la máxima velocidad antes de que se produzca el desborde. Pero no es la real, porque yo le he impuesto que el ZR sea igual a la altura del depósito. O sea que es una velocidad aproximada. En la tercera parte del ejercicio realmente estaríamos calculando la velocidad máxima justo en el momento del desborde. Con lo cual no quiere decir, por lo que vemos en este ejercicio, que evidentemente la parábola toque el fondo del depósito. Va a llegar cerca al fondo del depósito, pero no va a ser cero. Va a tener un valor muy pequeño, pero no va a ser cero. Entonces, en esta parte vamos a tener tres incógnitas que va a ser la altura ZR sobre las paredes del depósito, cuál es la altura real que alcanza el H sub 0 y la velocidad máxima. Entonces, necesitamos tres ecuaciones. Las tres ecuaciones van a ser la que hemos estado utilizando, la del volumen, que nos sirve para poder determinar incógnitas, la del equilibrio sólido y ahora sí, la suma del Z y el H0 es igual a la altura del depósito, pero solo en este caso, altura de Z más H0
es igual al depósito para esta velocidad máxima que quiero conocer justo en el momento del desborde. O sea, justo cuando alcance el límite del depósito. Entonces, el volumen otra vez lo vuelvo a calcular de la misma manera. El volumen B2 será la base del depósito, pi por radio al cuadrado, por la altura h0. Y luego el volumen B1 será la parte, ¿no es cierto?, que está por arriba del eje coordenado, donde hemos dicho que vamos a considerar la mitad del cilindro como una representación simplificada, ¿no es cierto?, aproximada de las dos porciones que estamos viendo en el esquema. Esa porción de cilindro será el pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es la mitad, por la altura ZR. Entonces, ahí tengo ese volumen B sub 0 y de ahí puedo despejar el valor del H0, donde el ZR ahora lo puedo reemplazar por el H menos H sub 0, ¿no es cierto?, para la velocidad máxima. Entonces, de ahí despejo H0 y obtengo que este H sub 0 es 0,02, o sea, son 2 centímetros. Ahí nos está dando la idea de que la parábola no toca el fondo. Ahora, puedo obtener ZR directamente despejando la H mayúscula menos el H sub 0 que ya encontré y obtengo que el ZR entonces es 0,98 metros, o sea, 98 centímetros. Y con la ecuación de equilibrio sólido puedo despejar la velocidad máxima que me está pidiendo, que es igual a la raíz del 2g por el z, ¿no es cierto?, para esa velocidad máxima dividido el radio al cuadrado. Reemplazando por sus valores, vemos que justamente la velocidad máxima en el momento del vuelco es de 17,55 radianes por segundo y que es menor a la que habíamos obtenido recién de 17,72 radianes por segundo cuando habíamos hecho esa aproximación. Entonces, realmente la velocidad máxima es 17,55 radianes por segundo.